Vamos a continuar con nuestro estudio a través del libro de Isaías. Y hoy vamos a estar cubriendo capítulos 6 al 12. Voy a estar enfocando el sermón en el capítulo 7. La lectura es Isaías capítulo 7, versos 1 al 17. Voy a pedir a Ashley que nos ayude con la lectura. Ella lo está leyendo en inglés. La lectura va a estar en español en la pantalla. When Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, was king of Judah, king of Rezin of Aram, and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem, they could not overpower it. Now the house of David was told, Aram has allied itself with Ephraim. So the hearts of Ahaz and his people were now shaken, as the trees of the forest are shaken by the wind. Then the Lord said to Isaiah, Go out, you and your son Shear-Jashub, to meet Ahaz at the end of the aqueduct of the upper pool on the road to the launderer's field. Say to him, Be careful, keep calm, and don't be afraid. Do not lose heart because of these two smoldering stubs of firewood, because of the fierce anger of Rezin and Aram, and the son of Remaliah. Aram, Ephraim, and Remaliah's son have plotted your ruin, saying, Let us invade Judah, let us tear it apart and divide it among ourselves, and make the son of Tabeel king over it. Yet this is what the sovereign Lord says. It will not take place, it will not happen. For the head of Aram is Damascus, and the head of Damascus is only Rezin. Within 65 years, Ephraim will be too shattered to be a people. The head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is only Remaliah's son. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Again the Lord spoke to Ahaz. Ask the Lord your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights. But Ahaz said, I will not ask. I will not put the Lord to the test. Then Isaiah said, Hear now, you house of David. Is it not enough to try the patience of humans? Will you try the patience of my God also? Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. He will be eating curds and honeys when he knows enough to reject the wrong and choose the right. For before the boy knows enough to reject the wrong and choose the right, the land of the two kings you dread will be laid waste. The Lord will bring on you and on your people and on the house of your father a time unlike any, since Ephraim broke away from Judah. He will bring the king of Assyria. Thank you. This is the word of the Lord. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra, bendícela en nuestras vidas y háblanos a través de ella. Que tu Espíritu pueda guiarnos y revelar las verdades de tu palabra y pueda plantar esas verdades en nuestro corazón para que nosotros podamos ponerlas por obra en nuestras vidas, para que seamos no solo oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores. Lord, thank you for your word. We ask that through your Spirit, through the agency of your Holy Spirit, these words may find a place in our hearts, that we may take these words and not just listen to them, so that we're not just listeners, forgetful listeners of the word, but doers of your word. And we ask these things in Jesus' name. En el nombre de Jesús, vemos estas cosas. Amén. Es fácil, hermano, ser cristiano cuando las cosas van bien. Es fácil creer en la palabra de Dios, cuando decir que confiamos en Dios, cuando podemos enfrentar todos los problemas, todas las dificultades en nuestra vida con los recursos que ya tenemos. Es fácil decir que estamos confiando en el Señor cuando nuestro médico puede resolver todos nuestros problemas de salud. Es fácil decir que estamos confiando en Dios cuando tenemos suficiente dinero en el banco para hacer frente a nuestros compromisos financieros, económicos. Pero cuando la vida se pone dura, ahí la cosa es diferente.
You know, it's easy to be a Christian when things are going well. To say that we believe in God, that we're trusting God, when we can meet the challenges of our life with our own resources. It's easy to say that we're trusting God if our doctor has our health under control. We can say that we're trusting God, and it's easy to say that when we have enough money in the bank to pay for our bills. But when life gets tough, things are a bit different. Cuando la vida se pone dura, allí es cuando realmente nuestra fe es probada. Ahí es cuando nosotros empezamos realmente a preocuparnos y a desesperarnos y a preguntarnos a nosotros mismos si realmente podemos confiar en Dios. Si realmente Dios va a honrar su palabra en esta situación en particular que yo estoy pasando. ¿Será que el Señor realmente tiene cuidado de mí en esta situación en particular que yo estoy atravesando? ¿Voy yo a actuar de acuerdo a una confianza en Dios, confiando en la fidelidad de Dios y en sus promesas? ¿O voy a actuar yo confiando solamente en mis propios recursos y habilidades? Verdaderamente confío yo en Dios. You know, when life gets tough, that's when faith is really, really tested. That's when we get worried. That's when we start asking ourselves, can I really trust God here and now in this situation? Will God honor His word in this particular situation? Does He even care? Does He know what I'm going through? Is He going to do something about it? Will I act trusting in God's faithfulness and promise? Or will I act trusting only on my own resources and skills? Do I truly believe that God is trustworthy? Una cosa, hermanos, es decir que confiamos en Dios, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es digno de nuestra confianza, como una doctrina o una verdad en nuestra cabeza. Otra cosa diferente es confiar en Dios y en su palabra en nuestro corazón y de poner nuestras vidas en sus manos cuando estamos pasando por una crisis personal. Y ese es el desafío y la decisión que el pueblo de Judá tenía que enfrentar en los días del profeta Isaías. You know, one thing is to say that we believe that God is faithful and that God is trustworthy as a doctrine in our head. A different thing is to trust God and His Word with all our heart and to put our lives in His hands during a major crisis. It's two different things, and this is the kind of challenge that the people of Judah was facing, and what they were called to in this passage. El pueblo de Judá estaba pasando por un periodo bastante difícil, extremadamente difícil en su vida nacional cuando Isaías escribe este mensaje. Las naciones vecinas, las naciones alrededor de Judá, mucho más grandes, mucho más poderosas que la nación de Judá, estaban viniendo en contra de Judá y la tenían rodeada. La nación de Judá, el pueblo de Israel, estaba a punto de sufrir, de enfrentarse a una invasión militar terrible. El rey de Judá, el rey Acaz, tenía que tomar decisiones muy críticas, muy importantes en esta decisión. La vida de muchas personas y aún la supervivencia de la nación estaban en juego. El rey estaba entre la espada y la pared, porque las opciones delante de él eran todas malas. ¿Qué iba a hacer el rey? ¿Iba el rey a confiar en Dios en la hora más difícil? ¿O iba a confiar en su propia habilidad política para poder arreglar un acuerdo con las naciones enemigas?
This was very difficult time. It was a national crisis that Judah, the people of Judah, was going through when Isaiah wrote this. Much more powerful nations around Judah were coming against the people of God, and the people of Judah, the people of God, were facing a major military invasion. The king of Judah, King Ahaz, had some very difficult decisions to make. Many lives and even the survival of the nation were on the line. And the options were all bad. So the question is, what kind of decision is he going to make? How is he going to respond? Is he going to trust God during the darkest hour, or is he going to trust his own political skill to strike a deal with the enemy nations? En el medio de esta crisis, en el medio de este problema nacional de vida o muerte, el Señor Dios envía al profeta Isaías a encontrarse con el rey. Dios tenía un mensaje para el pueblo de Judá. El Señor llamó a la nación de Judá a la fe, a confiar en Él. El Señor a través del profeta le envía este mensaje al rey Acaz. No tengas temor. Mantente tranquilo, mantente quieto. No te apresures a una mala decisión. No hagas un acuerdo, no entres en un acuerdo con el imperio asirio. No pongas tu confianza en el enemigo, confía en mí. Dice el Señor, yo estoy contigo. Permanece firme en la fe. Esta es exactamente la clase de momento en que tu fe, Acaz, tu fe en mí, dice el Señor, tiene que ser puesta en práctica. In the middle of this national crisis, God sends a word to the king through prophet Isaiah. And this is what the Lord is saying to the king. Stay calm. Do not be afraid. Do not rush into a bad decision. Do not make a deal with the enemy. Do not make a deal with the Assyrian Empire. Don't trust the enemy. Don't put your trust in your enemy. Put your trust in me, says the Lord. Remain in faith. A veces nosotros nos sentimos como el rey Acaz. Nos sentimos entre la espada y la pared. Sentimos que estamos enfrentando situaciones sumamente difíciles. Sentimos que las circunstancias y los problemas que nos rodean son demasiados. Que la crisis que tenemos que enfrentar, las situaciones que tenemos que enfrentar, están mucho más allá de nuestras capacidades, de nuestros recursos. El problema excede nuestros recursos, nuestra capacidad de enfrentarlo y de resolverlo. Y nos sentimos desesperados. Pero el Señor quiere que nosotros sigamos confiando en Él. Sometimes we feel like King Ahaz and the people of Judah. We feel overwhelmed by the circumstances and the problems around us. We feel that the crisis before us is much more than we can handle. We feel that the problems around us are much bigger than the resources we have. We worry. We get desperate. But the Lord challenges us to keep trusting in Him. El Señor nos llama a seguir confiando en Él. El Señor dice, este es el momento de la decisión. Este es el momento en que tú tienes que poner tu fe en mí a trabajar. Mantente tranquilo, no temas. Escoge confiar en mí, escoge la fe. Yo voy a honrar mi palabra porque tú eres mi hijo. Si tú decides confiar en mí, yo voy a cumplir mis promesas y te voy a sacar a través de esto porque yo te amo. Confía que yo estoy contigo, confía que yo soy tu Dios. The Lord keeps calling us to faith, especially in difficult moments. That's when He says, this is the moment of decision. This is
the moment when you have to put your faith to work. Stay calm. Do not be afraid. Trust me. Choose to trust me. And I will fulfill my purposes for you. And I will get you through this because I love you, because you are my child. Trust that I am with you and that I am going to act. Fe. Confiar en Dios. Fe no es solamente creer ciertas doctrinas dentro de nuestra cabeza acerca de Dios. Fe es confiar en Dios en el medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida. Fe es confiar que Dios es real, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él está mirando, que Él está viendo nuestra situación, que Él escucha nuestras oraciones y que Él está con nosotros aún en el medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Faith, real faith, is trusting God. Faith is not just believing some doctrines about God in our head. Faith is trusting God in the middle of the real, difficult circumstances of our life. Faith is trusting that God is real, that He is good, that He is faithful, that He sees our plight, that He hears our prayers, even when we are in the middle of a major life crisis. Hermano, y eso no es fácil. No es fácil para ninguno de nosotros. Yo confieso que no es fácil para mí tampoco. Es difícil para mí a veces. Cuando me encuentro en circunstancias difíciles, soy tentado, tiendo a buscar soluciones, las soluciones que yo puedo encontrar usando mis propias habilidades y mis propios recursos, en lugar de buscar a Dios en primer lugar y confiar en Él con todo mi corazón. Faith is not an easy thing. And I have to confess, this is not an easy thing for any of us, including me. I myself find myself struggling with this sometimes. When I face difficult times in my life, I tend to seek solutions through my own skills and the resources available to me first, instead of seeking God first and trusting Him with all my heart. But the Lord continues to issue the call to faith. El Señor continúa llamándonos a confiar en Él. El Señor sabía que las circunstancias eran difíciles para el rey Acab. La situación era peligrosa, la situación era crítica. Confiar en el Señor no era una cosa fácil en esas circunstancias. El Señor, por lo tanto, le ofrece al rey Acab una señal para ayudarle a confiar, para invitarlo a la fe. El Señor le dice al rey a través del profeta Isaías: pide para ti señal. Pide cualquier señal que tú quieras. En lo alto más alto, en lo profundo más profundo. Pide cualquier señal. You know, the Lord knew that the stakes were really high here for the king Ahaz. It was not an easy thing to do, to trust God in those circumstances. Many lives were at stake. So the Lord said, ask me for a sign to help you in your faith, to help you trust. Any sign, whether in the deepest depths or in the highest heights, ask for a sign. Y el rey Acaz, ¿qué dice? No. Yo no voy a pedir una señal al Señor. El rey Acaz se rechazó la oferta del Señor. El rey Acaz no quiso pedir señal a Dios. No voy a tentar al Señor, dice el rey Acaz. Son bien religiosos, sí, bien piadosos. Pero nosotros sabemos del resto de la Escritura que el rey Acaz era un rey malvado que no tenía ningún temor de Dios.
y que no tenía ninguna intención de obedecer al Señor. El rey Acaz simplemente no tenía ninguna intención de confiar en Dios en esa situación. Y estaba justificando su falta de fe con un lenguaje religioso. You know, Ahaz said, no, I'm not going to ask for a sign. I'm not going to tempt the Lord. Sounded very religious, very pious. But we know he was really a wicked king who did not want to obey the Lord. Ahaz simply was not willing to trust God in this situation, and he was justifying his lack of faith with some religious language. Man, yo pienso que a veces nosotros somos como Acaz también, incluyéndome. Sé que a veces somos culpables de actuar en cierta forma, como el rey Acaz. Yo he sido culpable de actuar como Acaz en circunstancias difíciles en mi vida. Cuando las cosas se ponen duras, cuando la situación es crítica, difícil, cuando estamos enfrentando circunstancias verdaderamente difíciles, se vuelve difícil muchas veces confiar en Dios. Y empezamos a cubrir nuestra falta de fe con un lenguaje religioso también. Decimos que estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Yo estoy aceptando la voluntad de Dios. Pero dentro de nuestros corazones, en lo más profundo, realmente estamos asustados de cuál la voluntad puede ser la voluntad de Dios en estas circunstancias. Podemos decir que estamos confiando en el Señor con nuestros labios, pero en nuestros corazones, dentro de nuestros corazones, estamos estresados y consumidos por la ansiedad. Podemos decir que estamos confiando en el Señor, pero no pasamos suficiente tiempo en oración buscando su dirección para nosotros en estas circunstancias. Podemos decir que estamos confiando en Dios, pero estamos manejando la situación como si fuéramos nosotros los que tenemos que resolver la crisis dependiendo en nuestros recursos. Y eso es falta de fe. I think we all sometimes go like Ahaz. I have done it. And we cover our lack of faith in difficult circumstances with some religious language, right? We may say that we accept God's will, but deep in our hearts, we are afraid of what God's will may be in this situation. We may say that we are trusting God, but inside our hearts, we're stressed out and consumed by our anxiety. We may say that we're trusting God, but we do not spend enough time in prayer, seeking His direction in these circumstances. We may say that we're trusting God, but we are managing the situation as if we are the ones who need to solve it. And that is lack of faith. Es falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando nosotros confiamos en nosotros más que en Dios, se nos hace imposible hacer la voluntad de Dios. That is lack of faith. And without faith, it is impossible to please God. Because when we trust ourselves more than we trust God, it becomes impossible for us to do God's will. Fe es confiar en el medio de circunstancias difíciles que la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad. Faith is trusting in the middle of difficult circumstances that God's will is better than our own will. Sometimes it's really hard to trust that.
El rey Acaz no pidió por una señal, porque el rey no quería confiar en Dios. El Señor le dice, pide una señal. Pero Acaz no quiso pedir señal, porque Acaz quería hacer su propia voluntad en esta circunstancia, en vez de hacer la voluntad de Dios. You know, the Lord offered King Ahaz a sign. Ask for a sign. I know it's hard to believe, to trust in this situation. Ask me for a sign. But the King Ahaz did not want to ask God for a sign because he did not want to trust God. The king did not ask for a sign because he wanted to do his own will instead of doing God's will. Como el rey no pidió señal, el Señor, el mismo Dios, ofreció una señal a la casa de David y a su pueblo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ciertamente, antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes a quienes tienen miedo será abandonada. Because the king refused to ask for a sign, then the Lord offered his own sign to the house of David and to his people. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. And before the boy knows enough to reject the wrong and choose the right, the land of the two kings you dread will be laid to waste. Now, the Gospel of Matthew tells us that the ultimate fulfillment of this prophecy happened with the coming of Jesus Christ. El Evangelio de San Mateo nos dice que el cumplimiento final, total, pleno de esta profecía de Isaías se realizó con la llegada del Señor Jesús, con el nacimiento del Señor Jesús. Mateo nos dice que Jesús es el verdadero Emmanuel, aquel que manifiesta la presencia de Dios en medio de su pueblo, aquel que personifica nuestra fe y nuestra esperanza en el Dios de Israel. Jesús es la señal que Dios nos da para invitarnos a confiar en Él. Jesús, su muerte, su ministerio, su vida, su muerte, su ministerio, su resurrección son la señal que Dios nos da de que Él está con nosotros, de que Él nos ama, de que podemos confiar en Él en cualquier circunstancia, aun cuando la misma muerte está tocando nuestra puerta. The Gospel of Matthew tells us that Jesus Christ is the ultimate fulfillment of this sign, of this prophecy. Matthew tells us that Jesus is the true Emmanuel, God with us, the sign that God is with us. Jesus is the sign that God gives us to invite us to faith, to trust Him, even in the most difficult circumstances, because His birth, His life, His ministry, His death, and His resurrection is the sign that God is with us, that He loves us, that we can trust Him in every circumstance, even when death is knocking at our doors. La pregunta para nosotros, hermanos, si podemos realmente confiar en Dios cuando las cosas están difíciles. Si podemos mirar a Jesús y poner nuestra confianza en Dios en medio de las circunstancias difíciles y de las crisis y de los problemas muy reales que estamos enfrentando hoy. Podemos mirar a Jesús y confiar que Dios es bueno, que Dios es fiel, que la voluntad de Dios es lo mejor. Podemos mirar a Jesús y confiar que Dios está con nosotros, que no estamos solos en medio de circunstancias difíciles. So the question is, can we look at Jesus and put our trust in God today, in the very real problems that we are facing right now, today?
Can we look at Jesus and trust that God is good, that He is faithful, and that His will is the best? Can we look at Jesus and trust that God is with us? That we are not on our own in the middle of these difficult circumstances we're going through right now. Bueno, el rey acá decidió no creer. En vez de confiar en Dios, él decidió confiar en sus propios instintos políticos. El rey Acaz decidió hacer un trato con el imperio asirio para protegerse de sus otros enemigos. Hacer un trato con Asiria en aquella época era como traer un tigre para que se comiera a un lobo. Después que el tigre se come al lobo, usted tiene que enfrentarse al tigre. Mala decisión. You know, King Ahaz, he chose not to trust in God, not to believe. Instead of trusting God, he decided to trust on his own political instincts. He decided to make a deal with the Assyrian Empire to get protection from his other enemies. A deal with the enemy to get protection from other enemies. It's like bringing a tiger to kill a wolf. When the wolf is dead, you still have to face the tiger. Mala decisión. Bad choice. Decidió no confiar en Dios. Y el país entero pagó las consecuencias de su falta de fe. Unos cuantos años más tarde, los asirios, el pueblo la gente que acá, la que él confió, invadieron la tierra de Judá y la devastaron totalmente. Eso pasa cuando no confían en sus enemigos, en vez de Dios. Bad choice. He decided to put his trust on the enemy. And a few years later, the Assyrians came and devastated the land of Judah. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Si decidimos confiar en Dios, veremos las bendiciones de Dios. Pero si decidimos no confiar en Dios y hacer lo que nosotros queremos hacer, también vamos a enfrentar consecuencias por esa decisión. Y las consecuencias de nuestra decisión no nos afectan solamente a nosotros personalmente, afectan también a la gente alrededor de nosotros, nuestras familias y nuestra sociedad. Our decisions have consequences. If we choose to trust God, we will see His blessings. But if we choose to not trust God, to trust ourselves, to do our own thing, we will face the consequences of that choice as well. And the consequences of our choice will have an impact not only in our own personal lives, but in the lives of the people around us, in our families, and in our society. Jesús es la señal más poderosa que Dios nos da para que confiemos en Él. Confiar en Dios es echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros, nos dice el apóstol Pedro. Es confiar en su palabra, es obedecerle y es someternos a su voluntad. To trust God. Jesus is the most powerful sign that God has given us to invite us to trust in Him. And to trust God, to trust in God is to cast all our anxiety on Him, says the Apostle Peter. It's to believe His word, is to obey Him, and it's to surrender to His will. To trust God is to believe not only in our heads, but with all our hearts. That God is all good and all powerful and all wise and faithful towards His people. Confiar en Dios, hermanos, es creer, no solo en nuestra cabeza, sino con todo nuestro corazón que Dios es bueno
que Él es todopoderoso, que Él es infinitamente sabio y que Él es fiel para con nosotros. To trust God is to act according to these truths, even when we are going through difficult times. And we can trust our God. Yes, we can trust Him because of Jesus. Confiar en Dios es vivir de acuerdo a esta verdad. Aún en medio de circunstancias difíciles podemos confiar en Dios. Sabemos que podemos confiar en Dios. Porque Él se reveló a nosotros en Cristo Jesús. Y es justo. Por la fe vivirá. So the righteous shall live by faith. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos a confiar con todo nuestro corazón. Confiar en tus promesas, confiar en tu fidelidad, confiar en tu bondad, confiar en tu sabiduría. En medio de los problemas urgentes y reales que enfrentamos en la vida. Ese es el momento de la decisión. O vamos a confiar en ti y a echar nuestra ansiedad sobre ti. O vamos a decir que confiamos en ti. Pero en nuestros corazones en nuestras acciones, tratar de resolver todo como si no te tuviéramos. Lord, help us to trust you. In the middle of the very real and very urgent crisis, struggles, problem in our lives. Help us to trust. Because that is the moment of truth. Are we going to trust you and cast all our anxiety on you? Because you take care of us. Or are we just going to sound religious and say religious things and say that we trust you, but deep in our hearts we will worry and act like we're on our own and we have to solve the problem ourselves? We need you. We need your Son. We need the Spirit. To bring forth the fruit of faith in our hearts. Te necesitamos, Señor, nuestro Dios y Padre. Necesitamos a tu Hijo Jesús y necesitamos tu Espíritu Santo para que produzca en nuestros corazones el fruto